Tu presencia busqué. Presencia busqué, sin descanso te llamé, y al fin yo te encontré. Viniste, Espíritu. Bendiciones, bienvenidos a Palabra de Vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de parte de Dios. Y hoy quisiera compartir con ustedes el tema titulado El valor de su presencia. El valor de su presencia. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 15. Palabras del Señor Jesucristo. Dice la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra consolador, parácleto, en el griego, que significa ayudador, defensor, consolador. Dice, os dará otro consolador, otro parácleto, otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre. Y esto lo declaró el Señor horas antes de morir, porque debía ir a la cruz a pagar por nuestros pecados y resucitar al tercer día, y luego ir al Padre, a la diestra del Padre, y a interceder por nosotros. Entonces nos envía a este ayudador, a este consolador, a este defensor, para que esté con nosotros, Dios con nosotros, uno igual, en gloria al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad. El único Espíritu de verdad es el Espíritu Santo entre millones de espíritus que hay en este mundo de engaño y de mentira. Porque la palabra nos dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea que hay millones de espíritus engañadores en los seres humanos para que no conozcan a esta maravillosa persona del Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda la verdad y a la salvación. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Quién es el mundo? Pues aquellos que no han reconocido a Cristo como su Señor verdaderamente, aquellos que no han nacido de nuevo del Espíritu Santo. Los que son del mundo son aquellos que viven para los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Viven en el engaño, por eso no lo pueden ver ni percibir, ni lo pueden recibir. Dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, quienes hemos creído en Jesús y le hemos entregado nuestra vida a Él, y hemos nacido por el Espíritu. Le conocemos porque ahora tenemos el Espíritu con nosotros. Dice, porque mora con vosotros. Y esa palabra con es al lado nuestro, es nuestra compañía. Está con nosotros siempre a nuestro lado, para enseñarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. Es nuestro mejor amigo. Él debe ser nuestro mejor amigo, nuestra comunión diaria con Él. Como dice la palabra en 2 Corintios 13:14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Esa palabra comunión es amistad, coinonía, relación con el Espíritu Santo, sea con todos vosotros, dice la palabra. O sea que es una orden tener esta comunión con esta maravillosa persona
del Espíritu Santo. Dice, porque el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Está con nosotros y estará en vosotros también. Y esa palabra en es dentro de nosotros, con nosotros y en nosotros. Porque la palabra nos dice que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Este cuerpo ahora es un templo, el cual debo cuidar y santificar, porque Él es santo. Ahora está en mí, para fortalecerme, para avivarme, para enseñarme a adorar al Padre en espíritu y en verdad. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es la persona del Espíritu Santo. Es Cristo con nosotros, es el Padre con nosotros. Es Dios con nosotros y en nosotros. Ahora hay una condición o condiciones para recibirlo. Una de las condiciones es que Dios lo da a quienes le obedecen. Porque el Señor comenzó diciendo esto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios lo da a quienes le obedecen. Dice Hechos capítulo 5, versículo 31 al 32. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, está hablando del Señor Jesucristo, y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que Dios lo da a esta maravillosa persona, a quienes le obedecen, para dar testimonio de Cristo, del Salvador, con valor. Porque el Señor les dijo a los discípulos, no se vayan, después que resucitó y se presentó a ellos ya resucitado, glorificado. Les ordenó diciendo, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Porque recibiremos el poder. Él es quien nos da el poder para testificar de Cristo, el valor, para dar testimonio de Él. O sea que Él nos lo da cuando le obedecemos. También lo da a quienes reconocen su necesidad de Él, su dependencia, a los que tienen sed, necesidad de Dios. Dice Juan capítulo 7. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen sed, porque serán saciados, benditos y dichosos los que manifiestan esta necesidad de Dios. Él les dará de su Santo Espíritu y los saciará. Dice Juan capítulo 7, versículo 37. Y aquí se nos representa el Espíritu Santo como ríos de agua viva. Es un tipo del Espíritu Santo el río, como la nube. También es un tipo del Espíritu Santo la columna de fuego, el arca del pacto. Hay muchos tipos que nos representan al Espíritu Santo. Pero Él es una persona, una maravillosa persona. Dice Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, sed es necesidad del cuerpo físico. Cuando tenemos sed es porque el cuerpo nos pide agua, es una necesidad. Y esto era lo que el Señor Jesucristo quería en el pueblo, porque
asistían a estas fiestas de una forma religiosa. Era la última fiesta que celebraban los judíos, la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas tenían, pero lo hacían ya de una forma apática, mecánica, religiosa. Y el Señor miró esto. No había sed en ellos de Dios ni necesidad de Dios, lo hacían por cumplir. Y muchas iglesias están cayendo en esto, en la religiosidad nada más. Sigo a Dios de una forma mecánica, ya por costumbre, pero no hay en mi pasión, ni hambre ni sed de Él. Y eso es lo que Dios anhela. Y a ellos les dará el Espíritu Santo. Entonces dice que en este último día Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, o sea que habló fuerte el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree, es la primera condición para recibir al Espíritu Santo, creer en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, la vida de Dios en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, nos dará nueva vida. Serán como ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que Dios lo da a quienes lo obedecen y a quienes manifiestan necesidad, sed de Dios, hambre y sed de Él. A ellos Dios le da de su Espíritu Santo. Dice Lucas 11. Lucas capítulo 11 también nos habla de esto, versículo 11. Dice la palabra que también debe haber dependencia de mí, hambre del Espíritu Santo, y Dios me va a dar, me va a saciar. Lucas 11:11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Nos está hablando de alimento, ¿no? Alimento. Cuando dependemos, somos aún niños y dependemos de nuestros padres que nos alimentan. Aquí está hablando de esto el Señor. Dice el versículo 13: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice el Señor, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? Pues a quienes se lo pidan, a quienes manifiestan esta necesidad de Dios, esta hambre y esta sed de Dios. A ellos les dará el Espíritu Santo. Por eso siempre mi dependencia debe ser a Dios, todos los días presentarme a Él y pedirle esta provisión. No solo de pan vivirá el hombre. Orar y pedirle la provisión diaria del Espíritu Santo. Y el Padre se agrada en esto. Y si nosotros siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? El Padre dará el Espíritu Santo que nos conviene a sus hijos. También dice la palabra que lo recibimos por medio de la fe a los que creen, a los que le obedecen, a los que manifiestan su necesidad de Él y también a los que le creen. Es por la fe que recibimos al Espíritu Santo. Dice Gálatas 3, versículo 1. El Espíritu se recibe por la fe. Y aquí les dice a los Gálatas Pablo, como una exhortación: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Y esa palabra fascinó es en el original hechizó. ¿Quién los hechizó?
para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? Porque a Satanás no le conviene que conozcamos al Espíritu Santo, porque Él es el poder de Dios en nosotros. Él es la verdad, quien nos guía hacia la verdad y nos disipa las tinieblas y el engaño bajo el cual vive el mundo. Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No es por obras que hagamos, que lo recibimos, ni por precio. Solo es por fe, es un don. Por eso es un don, un regalo que Dios nos da cuando creemos en Jesucristo. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Porque los Gálatas trataban de recibir al Espíritu por sus buenas obras o por sacrificios, cuando es por fe, por gracia. Es un regalo que nos da Dios, la promesa del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo, sin obras, solo para el que cree en Jesús, porque Él es quien nos provee al Espíritu Santo. Entonces no le conviene a Satanás que conozcamos, que creamos en Jesucristo. Por eso hay un espíritu de engaño, dice la palabra, en el mundo. Por eso el mundo no lo puede ver ni percibir, ni lo van a buscar por eso, porque no lo perciben, porque solo viven para el mundo, para la vista, para los deseos de la carne y los ojos, y la vanagloria de la vida. También nos habla de esto Efesios 2, que nos revela la potestad bajo la cual vive el mundo de engaño y de tinieblas. Dice Efesios 2, desde el versículo 1, salvos por gracia, porque es por gracia, es un regalo que Dios nos da. Dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí le está hablando a la iglesia, a quienes ya habían recibido al Espíritu Santo, ya habían sido iluminados ya con la verdad, que habían salido de las tinieblas a la luz. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Aquí vemos cómo este mundo es un engaño para que no conozcamos la verdad, al Espíritu de verdad que nos guía al Dios verdadero, a Jesucristo y al Padre. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra aire es atmósfera en el original. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, y él opera de la atmósfera hacia abajo. Está el control de Satanás del engaño, millones de espíritus engañadores sobre los que no han creído, ni obedecido, ni manifiestan necesidad por Dios. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa palabra opera es como lo que le decía a los Gálatas, hechiza, energema, es una energía maligna que hechiza las mentes, que llena de tinieblas, para que no resplandezca la luz, como dice la palabra del Evangelio. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, yo viví en estas tinieblas cuando no conocí a Cristo, y muchos de ahí nos sacó el Señor. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por su gran amor nos dio de su Santo Espíritu cuando creímos. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos da de su Espíritu y nacemos de nuevo y somos hechos libres de todo este engaño bajo el cual vive el mundo y los que viven en desobediencia y en tinieblas, en el engaño del mundo. Así que quienes aman este mundo no podrán ser partícipes del Espíritu, del valor de su presencia. Y termino con Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 2, nos habla de esto. Versículo 15, primera carta de Juan 2, versículo 15. Nos dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todas nos llevan a las tinieblas. El mundo vive en tinieblas y todo lo que hay en el mundo es un engaño. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. O en otras palabras, si alguno ama al mundo, no ama al Padre. No podemos servir a dos dioses, dice la palabra. O amamos al mundo o amamos a Dios, pero no podemos tener un corazón dividido. Con todo nuestro corazón, dice la palabra, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. No puedo amar al mundo, decir que amo a Dios. No está el amor de Dios en mí. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasará, es corta nuestra vida efímera, y todo este mundo será destruido, dice la palabra, no quedará nada, solo lo eterno. Entonces Dios nos quiere dar esta vida eterna y hacernos libres del engaño del mundo por medio de su Santo Espíritu aquí en la tierra, guiarnos a la verdad, darnos vida y llevarnos y enseñarnos el camino de la salvación, porque Él es nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Dijo el Señor: Él os enseñará todas las cosas y os guiará a toda la verdad, hasta que Cristo venga o nos lleva a su presencia. Entonces quiero orar en esta oportunidad por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que sea abriendo el entendimiento de los que la escuchan, que nazca un hambre y una necesidad por ti, que reconozcan el valor de tu presencia, que sin ti nada podemos hacer, Padre, que tú enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados, murió y resucitó para darnos vida eterna, pero no nos dejó huérfanos, nos envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre, dice la palabra, ayudándonos, fortaleciéndonos, defendiéndonos, guiándonos a la verdad. Pon esta hambre y esta sed en nosotros por tu presencia, Padre, ¿no? Que no seamos religiosos, nada más, sin pasión, sin fuego. Que se encienda un fuego de hambre y sed por ti, por tu presencia, Padre. Que es lo más maravilloso y eterno que podemos encontrar, tu Santo Espíritu, el tesoro de mi corazón, el Espíritu Santo, lo más valioso que debo tener en mi vida, tu presencia, el valor de tu presencia, Padre.
Oro para que toques las mentes y traigas libertad de toda tiniebla, de todo engaño de Satanás. Que cegó el entendimiento de los incrédulos, dice la palabra. Pido para que salgan de las tinieblas a la luz. Que tu Santo Espíritu redarguya de pecado, justicia y juicio. Que les dé vida, luz, verdad. Cadenas, yugos se rompen en el nombre de Jesús. Toda enfermedad la ato y la echo fuera en el nombre de Jesús. Pon tu mano ahí donde está la dolencia, la enfermedad. Y en el nombre de Jesús la echo fuera. Todo yugo, toda atadura de pecado, todo endurecimiento del corazón se rompe ahora en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo toca tu mente, tu corazón, tu cuerpo, para traer libertad, llenar tu corazón del amor de Dios, para que lo ames solo a Él. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bendiciones. Tu presencia busqué.